Debería de haber 21 tareas para calificar, y sin embargo, estaba mirando 22. No tenía sentido. Revisé 2 y 3 veces la pila de trabajos, pero no había ningún error. Solo tenía 21 alumnos, y sin embargo, había 22 páginas que corregir. Estaba encorvada sobre mi escritorio, revisando las páginas una por una. Tomé nota de todos los nombres, tratando de encontrar la tarea extra. Todas eran redacciones sencillas en las que se describían lo que habían hecho durante las vacaciones de invierno y lo que más les apetecía hacer el año siguiente. Una simple tarea de español. En medio de la pila había un trabajo que destacaba claramente. Apenas era legible y no tenía firma. El texto estaba escrito en líneas irregulares con una pluma roja, presionada con tanta fuerza sobre el papel que había hecho varios agujeros. «Seré libre», decía el papel. «Salí y ella no tiene ni idea de que ahora somos dos». El papel era apenas legible. Frases a medio terminar que describían un repentino despertar, pensamientos de romper cosas, describiendo a la gente como objetos desechables. Oír una voz en el espejo. «Mi amigo me dio una flor y ahora estoy aquí». Había un dibujo garabateado de un girasol azul en la esquina del papel. Era lo más extraño que había leído en mi vida. Sí, soy profesora. Los niños a los que enseño están a punto de convertirse en adolescentes. Es una edad sumamente incómoda, pero en ese espacio en la vida de un joven en el que realmente puedes tener un impacto. Si consigues que se sientan vistos y escuchados, puede que adquieran una confianza que les acompañará el resto de sus vidas. En mi clase hay 21 alumnos, 8 chicos y 13 chicas. El día después de corregir ese trabajo, no sabía qué pensar ni qué decir. Después de pasar lista, me di cuenta de que quien había entregado el trabajo estaba en clase ahora mismo. Eso me desconcertó. Les pedí que hicieran algunas tareas individuales mientras me orientaba. Era el alboroto habitual, riñas y bromas, torpes coqueteos adolescentes, discusiones en voz alta sobre cualquier novedad en internet. Pero algo parecía diferente, malévolo. Tenía que ser una de las chicas. El papel lo había insinuado, pero ¿cuál? Entregué una tarea extra. Nada del otro mundo. Simplemente tomé el trabajo loco del montón y repartí el resto al azar entre los alumnos. Para mañana, tenían que escribir una pequeña redacción contándome lo que habían leído en la redacción de los otros alumnos. ¿Comprensión de lectura y redacción a la vez? Nadie tendría problemas con eso, excepto los alumnos. Cuando volví a casa, con un poco de sushi para llevar, volví a mirar el extraño papel. Había algunas manchas que iban de izquierda a derecha. No importa si eres diestro o zurdo, eso pasa. Pero más abajo había más manchas. Parecía que el escritor había sujetado la pluma como un gancho, con la pluma mirando hacia el escritor. Eso indicaba que el escritor era zurdo. Volví a comprobarlo con algunos artículos en internet que confirmaban mi sospecha. Pero en mi clase no había escritores con la forma de mano en gancho, pero estaba segura de que había algunos zurdos. Terminé mi sushi y me fui a la cama con la escalofriante sensación de que me estaba perdiendo de algo obvio. Al día siguiente, recibí las tareas, las 21, sin extras. Respiré aliviada, pensando que quizás alguien me había hecho una broma cruel. Pasamos las clases del día sin problemas. Incluso hicimos un examen de matemáticas con bastante éxito. En general, no me quejaba. La tarea extra no era tan importante, pero me los llevé a casa para calificarlos de todos modos. Algunos se habían esforzado y quería recompensarles. No importa la edad, a todo el mundo le gustan las pegatinas con estrellas doradas y yo tenía muchas en mi mesa de manualidades. Empecé a revisar los papeles y me di cuenta de algo.
Había, una vez más, 22. En algún momento durante el día, alguien había colado un papel extra ahí. Al repasar las páginas, no pude evitar esa sensación burbujeante de terror. Uno de esos papeles iba a ser aterrador. Era como si te pincharan lentamente con una aguja. Al principio solo hay presión, pero sabes que te va a doler. Estaba al final de la pila. Tinta roja, apenas legible, manchas de un escritor con mano de gancho. Sé que te has dado cuenta, decía el papel. Quiero que lo sepas. Quiero que persigas. Había pequeños bocetos de gotas de sangre cayendo en una boca abierta. Crudo, pero claro. Persígueme. Te persigo. Esa noche no dormí bien. Cerré las cortinas. Comprobé 2 veces todas las cerraduras. Me tapé bien y dejé la luz del pasillo encendida. Sin embargo, seguía teniendo la horrible sensación de que me faltaba algo. ¿Era Clara? Siempre había sido un poco rara. O tal vez alguien que nunca esperaría, como Shanda. Tal vez Petra. ¿Fiona? ¿Allison? Tenía la imagen mental de alguien siguiéndome hasta mi auto. Una chica joven escondida en el asiento trasero. Una sonrisa maníaca asomándose por el retrovisor. Unas uñas afiladas y unos ojos que no parpadeaban se lanzaban hacia mí, abriéndome la garganta mientras iba a 110 kilómetros por la autopista. Aquella noche no dormí bien. Empecé a imaginar sombras que pasaban por el pasillo o por la esquina de mi ojo. Pasaron unos días. Empecé a tomar notas de las chicas en clase. Comprobé qué plumas tenían y cuál era su mano principal. Si solo se trataba de alguien que me hiciera una broma, podría bastar con encontrar a una chica zurda. Sin embargo, ninguna chica de mi clase era zurda y ninguna tenía una pluma de tinta roja. También tuve una charla con el orientador de la escuela. No podían traicionar la confidencialidad del paciente, pero podían decirme si conocían algún problema que pudiera explicar esto. No lo sabían. En todo caso, parecían más preocupados por mí. Desde que empezó esto, parecía un poco nerviosa. No me culpaban, pero querían asegurarse de que me estaba cuidando. Probé varios trucos. Intenté controlar las entregas. Intenté poner marcas de agua en los papeles. Intenté todo tipo de trucos, pero no conseguí nada. Al final de cuentas, siempre me superaban. Era como si el papel apareciera de la nada en algún momento del día. No podía culpar a nadie. Intenté olvidarlo, pero cada vez que corregía un trabajo temía que apareciera otra amenaza. A veces aparecía, a veces no, pero las veces que lo hacía simplemente me arruinaba. Ese momento tranquilo de corregir trabajos y escuchar audiolibros se había convertido en una horrible presentación de diapositivas. Te mostraré, decía una de las notas. Romperé una luz de tu casa. Ese mismo día, la luz de la cocina dejó de funcionar. No parecía rota, pero ¿cómo iba a saberlo? Uno de esos días, mientras cortaba vegetales en la cocina, tuve una horrible sensación en el estómago. Mirando por la ventana me di cuenta de algo. Una silueta a pocos metros de distancia. Era bajita, con el pelo largo y negro. Había algo raro en la forma de su cara. Su piel parecía gris. Por un momento nos quedábamos mirándonos. Tardé unos segundos en darme cuenta de que no era solo una cara. Era un cráneo. Sin dejar de agarrar mi cuchillo de cocina, me alejé a tropezones de la ventana. Tenía que ser una máscara. No era una cara de verdad. No podía serlo. De repente, las luces se rompieron. Todas. La cocina, el pasillo, el baño, demonios, incluso la lámpara de mi escritorio en mi oficina de casa. Todas se hicieron añicos, esparciendo fragmentos ardientes por el suelo con un violento estruendo. Me zumbaron los oídos y me puse a cubierto. Parecía un disparo. Al levantar la vista, ya no quedaba nadie afuera. Ni máscara, ni niño, ni nada. Llamé a la policía, pero no podían hacer mucho.
Había habido una subida de tensión. Eso podía confirmarlo la compañía eléctrica, pero no había testigos de un intruso. Les enseñé las notas y presenté una denuncia por amenazas. Tuvimos una larga conversación e hicieron todo lo posible por calmarme, pero al fin y al cabo seguía estando sola y había alguien allá afuera. Repasé esa imagen en mi cabeza miles de veces. Había varias chicas en mi clase, pero ninguna que encajara con lo que había visto. Tenía el pelo demasiado largo, era demasiado bajita, demasiado delgada. No podía pensar en nadie que encajara con esa descripción. Pero ella había estado ahí. No me cabía duda. Y tenía la sensación de haberla visto antes. Durante los 2 días siguientes, no pude dejar de verla. Cruzaba la calle cuando me iba a trabajar por la mañana. La veía pasar por la ventana de la cafetería. Y un día, cuando volví a casa, la vi en el retrovisor de mi auto. Aquella cabeza gris de la muerte sonriéndome. Recibía más notas, no solo metidas en las tareas de entrega, sino también esparcidas por mi apartamento. En un momento me quebré. Acababa de salir de la ducha. Me había puesto una bata y había empezado a secarme el pelo cuando vi un mensaje en el espejo del baño. Ahí, escrito al revés, decía simplemente: «Persígueme». Grité mientras se me hundía el corazón. Rompí el espejo del baño con el secador. «¿Qué carajo quieres de mí?», grité. «¿Qué mierda te pasa?». Apenas me di cuenta de que los fragmentos de cristal se me clavaban en los pies mientras salía furiosa. Ya estaba harta, tenía que hacer algo, no podía vivir así para siempre. Niña o no, esto tenía que acabar. «¿Dónde estás?», grité mientras pasaba por mi recámara. «¿Dónde diablos estás?». Vislumbré algo fuera de la ventana. Por supuesto que estaba cerca, siempre ahí, siempre cerca. «¡Sal!», grité mientras estaba en la cocina. «¡Muéstrate!». En cuanto entré en la cocina, tembló. Cada cajón, cada puerta, cada electrodoméstico, todo se abrió de golpe, como si lo hubiera abierto una mano firme. Estaba tan frustrada que podría llorar. Solo quería que terminara. Estaba demasiado asustada para moverme. Sentía que podía pasar cualquier cosa en cualquier momento, como si el mundo entero me estuviera escuchando y reaccionara en consecuencia. Me quedé ahí de pie, intentando recordar que debía respirar. «Por favor», susurré, «muéstrate. ¡Detén esto!». Como si respondiera a mi llamada. Lo hizo. La puerta principal crujió. Las bisagras se oxidaron y se vinieron abajo. Bastó una suave brisa para que la puerta se rompiera. Era tan pequeña. No tenía ninguna duda. No llevaba máscara. No era más que huesos. Retrocedí como un animal acorralado. Intenté forzarme a atacar, a hacer algo. Pero como respuesta, la cocina volvió a temblar. Esta vez fue un pandemonium. Los cubiertos se estrellaron contra el suelo, los platos salieron rodando de lavavajillas y se rompieron, los vasos salieron disparados por la habitación como balas. Incluso el pequeño cajón de miscelánea se derrumbó sobre sí mismo, esparciendo chucherías y gomas elásticas por toda la habitación. «¡Te he perseguido!», grité. «¡Hemos terminado! ¡Esto acabó!». Levantó un dedo fino y gris. Señaló algo en la esquina. Un girasol seco y azul. Algo hizo clic en mi cabeza. Esa sensación de que me faltaba algo. Seguía ahí, pero esta era la respuesta. De alguna manera, era esto. «¿Qué quieres decir? ¿Qué? Solo habla. Solo...». Allí estaba. La primera nota. Había un dibujo de un girasol azul y decía que se lo habían regalado. Esta era esa flor. Estaba segura. Salí y ella no tiene idea de que ahora somos dos. Eso es lo que decía. Era parte de la primera nota. Hablaba de mí. Yo misma había escrito esas notas. Yo había entregado las tareas. Por eso nunca me di cuenta. Miré hacia mi mesa de manualidades. Mi pluma de tinta roja estaba medio vacía. Tenía manchas rojas bajo la mano izquierda. Y ahí estaba ella. Claro que la había visto antes. Una y otra vez. De niña,
Tenía el pelo largo y negro. Había sido flaca y bajita. «Me encontraste», dijo su vocecita. «Qué gracioso». Las imágenes volvieron. Una sombra en el espejo del baño, un simple hola y una flor ofrecida. Recuerdo haber tomado la mano de un ser imposible, extendiéndose a través de un espacio de pesadillas para oscurecer mi niño interior. Ese ser horrible y malévolo que vivía en el núcleo de mi alma. Algo muerto y resucitado, intentando hacer espacio a la locura. Pero no era solo una locura. Era real. Las puertas no se oxidan solas, los vasos no se tiran solos, y yo no puedo, por mi vida, causar una descarga eléctrica con mi mente. Este era un ser real, con poder real, y se había instalado en el fondo de mi mente. Y ahora la había perseguido. La había encontrado. «¿Quieres que me vaya?», preguntó. «Podría». No supe qué decir. Por supuesto que quería que se fuera. Quería que todo terminara, pero tenía la sensación de que había algo más. Ella no solo me asustaba y me torturaba por diversión. «Dime que me vaya», insistió. «Libérame». Eso era todo, ¿no? Ella no era libre. Ella vino de mí. Y así, tal vez, ella estaba atrapada conmigo. Tal vez no podía irse. Tal vez no podía lastimar a nadie más. No mientras yo estuviera cerca. Había dicho, «seré libre», en esa primera nota. Eso significaba que no era libre en este momento. Para mí, de repente, todo tenía sentido. Ahí, de pie, me limité a sacudir la cabeza. «No puedes irte, ¿verdad?», me burlé. Estás tan pegada a mí como yo lo estoy a ti. «Podría matarte», se rió. No, tú no puedes, ¿verdad? Si es así, ¿por qué no lo has hecho?» No hubo respuesta. «Necesitas que te suelte, que te saque de ahí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Que te encuentre y te suelte». Di un paso hacia adelante y vi que la sangre me salía por la planta de los pies. Mis manos temblaban como hojas al viento. «No te soltaré», grité. «De ninguna puta manera». «Te lastimaré». «Haz lo que te salga de tus putos huevos». Pero no hubo nada más. En un abrir y cerrar de ojos se había ido. Pero en el ojo de mi mente todavía podía verla. Cada recuerdo de verme a mí misma de niña estaba manchado. Tenía recuerdos de verme en el espejo con una sonrisa de esqueleto. Recuerdo ver mi reflejo en charcos de agua. Sabía que ese no era mi aspecto. Pero en mi cabeza, ese era yo. Éramos intercambiables. Ella era yo y yo era ella. Dos seres. Y yo iba a mantenerla aquí. Voy a hacer una puta cárcel andante. Sé que suena absurdo, pero ella es real y nada de lo que pueda hacer cambia eso. No podría vivir con esa cosa saliendo, llegando a otras personas, esparciéndose. Ya no puedo trabajar en la escuela. Asusta a los niños. Tengo miedo de ver a otras personas. Les hace daño siempre que tiene oportunidad. He visto pájaros caer del cielo, una familia de topos muertos en la puerta de mi casa, círculos de animales atropellados alineados alrededor de mi auto. Me han tirado, cortado, quemado y golpeado, pero no he sucumbido. Ella me tiene tanto miedo como yo a ella. Tenía que escribir esto. Si estás leyendo esto, algo debe de haber pasado. Tal vez un accidente, tal vez me he enfermado. He establecido que esto se publique como mi post-mortem, como una explicación de mi comportamiento excéntrico. Tiene una duración de 7 días, así que si para entonces no he confirmado mi estado, es seguro que ya no estoy aquí. Y si muero, ruego a Dios que me la lleve conmigo. No quiero pensar en lo que esa cosa podría ser si fuera liberada, si ya no tuviese ataduras. Acaban de escuchar. Hay un alumno de más en mi clase.
un archivo compartido por Saturday. Una historia interesante. Creo que la identidad del alumno extra podría haberse construido de mejor manera, ya que de repente aparece, que sale de la nada en la revelación. Pero aún así es muy inquietante e interesante. ¿Nuestra protagonista acaso es un tipo de bruja moderna? ¿Una psíquica? ¿Y qué altruismo al alterarse de todos? No olviden dar like si les gustó este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas muy buenas noches.